cuando hablamos de enfermedad cardiovascular, tenemos primero que definir qué es la enfermedad cardiovascular, cuáles son, que hay multitud de enfermedades cardiovasculares. Eso sería la primera parte de la charla. Y luego la segunda parte de la charla va a ir más enfocada a aquellas conductas que nosotros en el día a día podemos hacer para, o bien, como decía Guadalupe, cuidar nuestro corazón, o por el contrario, perjudicar nuestro corazón. Entonces, bueno, supongo que al haber pedido este tema de la cardiovascular, ya venís en la cabeza como pensando, bueno, pues yo de enfermedad cardiovascular conozco esta, y el infarto, y esta otra, una serie de enfermedades. Entonces, igual a lo largo de la charla, pues también podéis ir pensando un poco, pues, estas cosas que yo voy a ir también diciendo, igual os adelantáis vosotros a mí, es lo que quería un poquitín como introducción. Podemos definirlas como aquellos trastornos de los vasos sanguíneos y del corazón. Son la primera causa de muerte en todo el mundo, ¿de acuerdo? Tanto en mujeres como en hombres. Aparte de ser la primera causa de muerte en todo el mundo, son la primera causa de invalidez y de disminución de la calidad de vida de las personas. Y además conllevan un enorme gasto sociosanitario y económico, porque muchas de esas enfermedades ocasionan, bueno, pues incapacidad, ¿de acuerdo? Con lo cual un coste sociosanitario elevado. Además son enfermedades fundamentalmente prevenibles, porque aunque influyen factores que llamamos no modificables, factores de riesgo no modificables, como puede ser el gen, la mayoría de las enfermedades cardiovasculares, el factor más determinante son los modificables, es decir, aquellos que nosotros podemos actuar sobre ellos, modificar, o bien evitar que aparezca la enfermedad, prevenirla, o bien, si ya la tenemos, son factores, son estilos de vida, conductas, en definitiva, que si las adoptamos podemos hacer que la enfermedad, bueno, pues esté ahí, pero que no conlleve complicaciones graves, importantes y la muerte, ¿de acuerdo? Entonces son enfermedades fundamentalmente prevenibles. Y luego, como factores no modificables, la edad afecta más a mujeres. ¿Y qué pasa? Que actualmente, en las edades tempranas, en los jóvenes, pues ya estamos adoptando estos estilos de vida pues insanos, con lo cual también se está viendo cada vez más en la actualidad que la enfermedad cardiovascular va a afectar a la población joven. Luego, por otro lado, el sexo, tanto mujeres como hombres, repito. Y sí que me gustaría, bueno, pasar ya a hablar sobre factores genéticos, el gen. ¿Qué hablamos? De enfermedad cardiovascular cuando nuestro padre, nuestra madre, bueno, que influye al factor genético. Nuestro padre o nuestra madre tiene enfermedad cardiovascular, sobre todo de cardiopatía isquémica, que veremos que es una de las enfermedades cardiovasculares más importantes. Pero los estudios, las investigaciones van más allá y no se conforman con decir que es el gen, ¿de acuerdo? Sino que precisamente el estilo de vida del clan familiar, ese estilo de vida insano, por así decirlo, pues es el que conlleva a que no solo el gen influya, sino el estilo de vida, el comportamiento, el factor modificable. Y luego, bueno, anécdotas, estudios que van más allá, más específicos, que investigan si la raza influye, si no. Y hay multitud de ejemplos. He puesto, en este caso, el de los afroamericanos, en el que hay más incidencia de un tipo de enfermedad cardiovascular, la cerebrovascular, pero porque genéticamente tienen más predisposición a enfermedades que les llevan a la cardiovascular, como por ejemplo la diabetes. Bueno, vamos a pasar a arteriosclerosis. Antes de empezar a definir y a hablaros de cada una de las enfermedades cardiovasculares, necesitamos hablar de la arteriosclerosis, porque es el proceso de mayor relevancia en el debut de todas las enfermedades cardiovasculares. Es un proceso que afecta a las arterias que irrigan el corazón, el cerebro, los riñones y, en definitiva, todo el cuerpo, porque la arteriosclerosis también se produce en una de las arterias principales que se ramifica, esa arteria sale del corazón, se ramifica y va a dar oxígeno, a dar nutrientes a todas las células, a todos los tejidos, a todo el organismo. La arteriosclerosis y la aterosclerosis lo que van a producir, como vemos en el dibujo,
flujo es un estrechamiento, esta es la arteria, bueno, es que no soy muy lucha con esto del puntero, pero mirad, ¿lo veis? ¿Cómo está estrechada? ¿Verdad? La pared de la arteria ha sufrido un engrosamiento, un endurecimiento, inclusive por la placa de ateroma puede ser, con lo cual el paso de la sangre está limitado, está enlentecido. Y si encima, que es muy frecuente, o bastante frecuente, la placa de ateroma se rompe, porque, bueno, tiende a romperse, es una pared debilitada, en fin, la presión sanguínea, una serie de factores. Si se rompe la placa de ateroma, se produce un trombo, el organismo sabe, entonces va a producir un trombo para unificar esos tejidos que se han roto. Forma un trombo. Puede estancarse allí y seguir limitando el paso, pero si encima el trombo se desprende por lo que sea y va viajando, a llegar un momento en que encuentre un vasito más pequeño y no pueda seguir circulando, con lo cual ya no hay un enlentecimiento del flujo sanguíneo, sino que hay una obstrucción, ya no llega sangre a un tejido, a una célula del cuerpo. Más o menos he intentado no hacerlo muy técnico, pero en definitiva sigue siendo igual un poco enrollado el concepto, ¿no? Pero bueno, ahora sí que me gustaría ya empezar con las enfermedades cardiovasculares. He hecho un repaso de las más relevantes, son 14, y de ahí he eliminado las que me parecía que no merecía la pena tratar hoy. Simplemente me he quedado después con 6. Primero vamos a ver un poquito las 14 y luego ya las 6. ¿Qué 6 he escogido? Bueno, pues en la que nosotros podemos actuar más, ¿vale? No solo que son más frecuentes, sino que también son donde los factores que llamaba modificables, es decir, conducta, hábitos, estilos de vida, influyen más. Y como influyen más, si yo los cambio, puedo hacer las dos cosas, prevenir la enfermedad, o si la tengo, pues que no tenga complicaciones, ¿vale? Entonces, la primera causa de muerte, dentro de las cardiovasculares y dentro de todas, ¿de acuerdo? En el mundo, la cardiopatía isquémica. ¿Qué vaso sanguíneo está afectado aquí? La arteria coronaria, que es la arteria que irriga o que nutre, que lleva oxígeno y nutrientes al corazón. Se llama también arteriopatía coronaria, ¿vale? Cardiopatía isquémica. Bien, enfermedades cerebrovasculares. En estas lo que está afectado es el vaso sanguíneo que irriga el cerebro, principalmente las carótidas. Segunda causa de muerte. Y luego hipertensión arterial. Las demás no las he puesto según mayor o menor prevalencia, incidencia de causa de muerte. Luego ya van un poquitín. Las más destacadas, repito, son las dos primeras, Cardiopatía coronaria, primer causa de muerte, y cerebrovascular, segunda. En la hipertensión arterial, bueno, todos lo sabemos, que es cuando la sangre está sometida a una presión mayor a lo que es saludable para el organismo. Y se pone el 14,9 como límite de mayor de 14,9 o técnicamente 140/90, tenemos hipertensión, menor no. Luego también está que si una persona tiene ciertas patologías como diabetes y demás, se estima que se necesita tener una tensión arterial más bajita para que no dé complicaciones. Bueno, sería meternos en detalles. Lo que sí me gustaría resaltar de la enfermedad de la hipertensión arterial es que es tanto una enfermedad cardiovascular en sí, como que a su vez es factor de riesgo para otras enfermedades cardiovasculares, o sea que tiene doble malignidad, por así decirlo. Y luego también, que siendo un factor de riesgo modificable, tiene un componente del comportamiento, es decir, exceso consumo de sal, pero también fisiológico, que en definitiva podríamos decir que es genético, un componente, porque hay personas que tienen mayor sensibilidad a la sal, ¿de acuerdo? O sea que no es solo que comamos con mucha sal, puede ser que comiendo la misma yo sea más sensible que Amalia, por ejemplo, ¿vale? ¿Por ahora qué tal? ¿Bien? Bien. Bueno, más arteriopatía periférica. En este caso, los vasos sanguíneos que están afectados son las arterias que irrigan brazos y piernas, miembros superiores e inferiores. Trombosis venosa profunda. ¿Qué ocurre aquí? Aquí ya no solo hablamos de que la pared de la arteria está afectada, en este caso ya se ha formado el trombo del que hablábamos antes, la placa de ateroma se rompió, se formó un coágulo o trombo
que es lo mismo, ¿en dónde? Pues puede ser en piernas, brazos, pelvis, etc. Pero las más frecuentes, el 90% de los casos, es en las piernas. Trombosis venosa profunda. ¿Qué ocurre cuando los trombos de las piernas se desprenden? Un trombo que se desprende se llama émbolo. Bueno, un tecnicismo, pero cuando el trombo se desprende, va a viajar por el torrente sanguíneo hasta que llegue un punto en el que se va a estancar, como explicábamos al principio. Bien, cuando se estanca en un vaso sanguíneo del pulmón, se va a producir la embolia pulmonar. Creo que habréis oído hablar de ella, que es, bueno, hay que actuar a tiempo y que, bueno, que es un poquitín así, de esa manera, ¿no? Que hay que tener mucho cuidado con ella. Y, por supuesto, nos quedamos sin respiración, nos morimos. Embolia cardíaca sería el mismo caso, pero que el trombo que se ha desplazado de las piernas al torrente sanguíneo viajando se estanca en el corazón. ¿De acuerdo? Y bueno, explicando un poquitín más en detalle, igualmente que hablábamos del accidente cerebrovascular, el ACV, que decíamos que era cuando los vasos sanguíneos del cerebro están afectados, pero también pudiera ser que un trombo que nace en el corazón se desprende del corazón y viaja hasta el cerebro, y entonces al estancarse en el cerebro es cuando se produce el ACV, ¿vale? O sea, puede ser que el propio vaso sanguíneo del cerebro se afecte, o bien que el trombo nazca en el corazón, viaje y vaya hasta el cerebro. Bueno, me pasé de la raya. Y luego empezamos a hablar de dos tipos de enfermedades cardíacas que tienen que ver con las infecciones por una bacteria Streptococcus. Bien, cardiopatía reumática. ¿Qué ocurre en esta enfermedad del corazón? Aquí hemos pillado una infección por culpa de la fiebre reumática y que va a dar como consecuencia que se va a lesionar el miocardio. No sé si os acordáis que hablábamos, me parece, bueno, el miocardio es el músculo del corazón. Lo vamos a ver luego, ¿eh? Entonces, en la cardiopatía reumática lo que se va a afectar es el miocardio y las válvulas del corazón por infección. Como estoy ya hablando de miocardio, válvulas y demás, quise poner este dibujo que es muy sencillito, no para explicarlo todo porque no merece la pena, pero sí, todos sabemos, el corazón situados así, esta es la parte derecha del corazón, el corazón se divide en parte derecha y parte izquierda, ¿vale? Derecha, izquierda, por un tabique, por este tabique de acá. Hay enfermedades congénitas, que no voy a hablar de ellas, que cuando el tabique no es un tabique perfecto, pues puede resultar pues una cardiopatía congénita. Bueno, el corazón dividido en parte derecha, parte izquierda, a su vez se divide parte superior y parte inferior y va a formar al final 4 espacios o cámaras. Este tabique no tiene comunicación, ¿de acuerdo? Pero la parte derecha del corazón superior con la parte inferior van a comunicar por lo que se llaman válvulas, y la parte izquierda lo mismo, superior aurícula, izquierda, comunica por otra válvula, ¿de acuerdo? Esas válvulas hacen que la sangre, bueno, supongo que ya lo sabéis, pero que la sangre fluya para abajo y que no retorne para arriba, que vaya donde tiene que irrigue, ¿de acuerdo? Luego, también hablábamos del miocardio. Bueno, pues el corazón, como cualquier tejido, 3 capas, una capa más interna, endocardio, otra capa media, muscular, el miocardio, y la externa, pericardio. Ya tenemos varios conceptos en la cabeza: las cámaras, aurículas y ventrículos, o sea, 4 cámaras, válvulas también 4, las que visteis ahora para separar las aurículas de los ventrículos, y luego también las cámaras, las válvulas, que hay a su vez desde los ventrículos, tanto derecho e izquierdo, para que en el caso del ventrículo izquierdo sale la arteria aorta, también hay la válvula, ¿de acuerdo?